Muy buenos días, Señor. Gracias por esta oportunidad nuevamente de glorificarte. Y gracias, de hecho, por enseñarnos, Señor, que cada día debe ser para tu gloria. Yo sé que a nosotros nos han enseñado de una u otra manera que cada día debe ser para nuestra victoria, para, para nosotros ir venciendo, alcanzando. Y no es que tú no quieras eso, pero es que nuestra gloria debe ser tu gloria, más bien, o tu gloria, Señor, entonces es para nosotros motivo de alegrarnos, regocijarnos. Y Señor, tú en ese sentido no es que solo piensas en ti, sino en poner en primer lugar las cosas. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Y eso es glorificando tu palabra, tu voluntad, tu santidad, tu sabiduría. Tú añadirás todas las cosas. Nos enseñaron al revés, sí. Buscar el reino de la tierra y que ellas añaden a sí mismo cosas, sacándote a ti de la fórmula, y eso no es ya de nosotros, no debe ser de nosotros. Nuestro propósito debe ser entonces buscar tu gloria y a ti darte, Señor, la soberana decisión, o sea, dependiendo de tu soberana decisión, de que tú conforme a tu gracia, a tu misericordia, a tu sabiduría, a tu bondad, tú nos proveas lo que es necesario. Pero sobre todo recuérdanos esto porque nos afanamos y queremos añadir un pie más a nuestra altura. Mas lo que tú nos dices a nosotros es que confiemos en brindarte nuestro tiempo para que tú te glorifiques. No para nosotros alcanzar más estatura, sino para que tu estatura sea cada día más evidente. Y ahí, Señor, como adoradores, nosotros nos postramos delante de tu gloria y que de lo que tú quieras hacer, que bien sea, Señor. Hoy entonces, en ese sentido, recuérdanos, este día tiene que ser para tu gloria. Y en eso está no solo nuestro amor a ti, sino también nuestra confianza, nuestra fe, porque el que se afana porque dice, tengo que atenderme a mí, es porque ¿quién lo hará por mí? ¿Quién lo hará? Y si me distraigo en otras personas, en otras tareas, ¿cómo voy a atender de mí? Pues en el reino espiritual no es así. Si buscamos tu gloria primero que todo y el bienestar de los demás, entonces tú te haces cargo de nosotros, por amor, por justicia, porque amas que estemos bien, pero amas que nosotros también andemos en la verdad. Y esa verdad es ponerte en primer lugar, que la verdad resplandezca, esa luz ponerla en lo alto para que todos la puedan ver, Señor. Señor, entonces hoy recuérdanos esto, este es un día, este y todos los días para tu gloria, que nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestra pasión sea glorificarte en todo lo que hacemos, lo que hablamos, exaltarte en nuestro carácter y en lo que vamos formando en el carácter de otras personas, en anunciar tus virtudes. Señor, gracias por lo que nos vas a enseñar y en nombre de Cristo Jesús bendecimos esta palabra. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Otra oración que les digo, yo nunca planeo las oraciones. Sobre todo estas que son, o sea, todas, no, sobre todo, yo creo que todas, trato que todas sirven, pero estas que son así a vox populi, o sea, delante de todos, para ministrar al pueblo, quiero que sean sobre todo guiadas por el Espíritu, que sea el mismo Espíritu de Dios que nos vaya ministrando a todos nosotros. Así que si el Señor hoy en oración nos dijo, busque mi gloria, yo creo que es la tarea. Ah, no, pero es que yo qué haré, qué comeré, qué beberé. No, no, no. No nos afanemos por nada. El Señor está con nosotros. Y más porque esta oración está muy asociada a lo que vamos a ver hoy. Tomando en cuenta que en el momento no quise que eso fuera el impulso de la oración, sino que el Señor fluyera. Y en ese sentido, vamos a ver algo muy interesante aquí, en el título de esta palabra. O sea, de hecho, el propósito de la oración es no busques tu primer lugar. Acá el Señor es más radical. Miren el título de esta predicación, de esta palabra, de esta meditación. Ya no somos nuestros. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Ya no somos nuestros. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, donde el Señor nos dice esto. Ya no nos pertenecemos. O como se diría en lenguaje así muy familiar, ¿no? Como le dicen los padres y las madres a los hijos, tú no te mandas.
Estás muy, muy chiquito todavía para creer que te pueden mandar, tú no te mandas. Bueno, me recordó esa frase. Vamos a ver cómo lo dice el Señor con palabras muy precisas en 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cómo que no somos como nuestros? Entonces, ¿quién somos? Bueno, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que ya no somos nuestros porque somos de Dios. ¿Y por qué? Porque nos compró. ¿Y por qué nos compró? Porque como propiedad del enemigo íbamos a la condenación. Y el Señor no quería que que fuéramos condenados y nos compró por precio la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ahora Él llevarnos como propiedad suya a donde Él quiere que estemos, a su eternidad, una eternidad con Él para siempre. Pero esto implica que no somos de nosotros. Y como lo dice, mire, me llamó mucho la atención como lo dice la versión Dios habla hoy, porque normalmente ya saben que la Reina Valera 1960 se utiliza para estas meditaciones, pero qué bueno poder también recurrir a otras versiones, a otras traducciones que nos amplían, nos ilustran, y siempre y cuando esas traducciones no se salgan del mensaje central, funciona muy bien. Y yo creo que esta funciona muy bien. 1 Corintios 16, el versículo 19, vamos a leer el versículo 19 conforme a Dios ha hablado. Ah, que no tienen Dios hablado, yo se los leo, no se preocupen. Dicen, 1 Corintios 6, 19, ¿no saben ustedes que sus propios, repito, no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Así lo dice la Reina Valera. No, perdón, Dios habla hoy en 1994. Ustedes no son sus propios dueños. Ahí me recordó mucho esa frase de papá y mamá a los niños. Usted, usted no se manda, usted pertenece a alguien, está bajo la autoridad de alguien. Y para esto, para ir redondeando más el concepto, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y mientras buscan esto, 1 Pedro capítulo 1, medito mucho en que si yo no soy dueño, ¿qué soy? Soy administrador. Yo todavía estoy aquí y yo sirvo al dueño, yo soy siervo y le sirvo al dueño. Y es como el administrador de una propiedad, no hace lo que quiera. Tiene que hacer, pero no lo que quiera. ¿Quién? Tiene que hacer, pero no lo que se le antoja, sino lo que viene de la mente del propietario. Bien, dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Esto es interesantísimo. ¿Se acuerdan que nos habíamos enterado, pues, que el Señor nos compró y somos de Él? Pero, ¿cuánto le costamos? Bueno, 1 Pedro capítulo 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados. O sea que la compra fue para rescate. Por eso que somos redimidos. La redención, esa libertad de los esclavos del pecado. Y que como esclavos no tenían, o sea, su tumba no iba a ser donde ellos quisieran, sino donde dijeran los amos. Y la tumba, o más bien, ni siquiera solamente la tumba, el despertar después de la tumba iba a ser la condenación. Entonces eso nos quedaba a nosotros destinados. Y el Señor nos compró para rescatarnos. No para ahora abusar, hacernos daño, al contrario, para hacernos bien. Y aquí el Señor dice que el precio fue la sangre preciosa de Cristo. La totalidad de la sangre de Cristo. Toda la sangre de Cristo se vertió en la cruz. Por eso es que cuando al final de él solo salió agua y quedó registrado en ellos, es para que quedara testimonio que él dio toda su sangre. No se quedó con gota alguna. De hecho, la primicia de esa sangre, ¿dónde se vertió? No fue en la cruz, ni siquiera fue en la tortura. Fue en el Getsemaní. Y esto es fundamental.
que en el Getsemaní se comenzara a vertir la sangre de Cristo cuando él sudó y su sudor se mezcló con la sangre de sus capilares rotos por la extrema tensión, porque ahí vemos que su sangre fue completamente voluntaria. Nadie tuvo que herirlo. Antes que hombre alguno lo hiriera, de su propia angustia surgió la sangre. Esto es profundo. Y esto nos ratifica que la sangre de Cristo fue derramada por voluntad del Padre y del Hijo, por supuesto, también. Que voluntariamente comenzó a ofrecerla en el Getsemaní. Bien, entonces, con esto, ya entendiendo esto, que Él nos compró con su sangre, nos rescató de una manera de vivir que heredamos. Porque sí, bien lo dijo Pedro, fuiste rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y no es por querer hacerle vuestro juicio a nuestros padres, porque ellos también recibieron una vana manera de vivir heredada de nuestros abuelitos y de los ahí bisabuelitos y tatarabuelitos y todos los demás antecesores, todos los que estuvieron antes. Y paralelamente nosotros compartimos esa vana manera de vivir de nuestros antecesores y todos los que están alrededor de nosotros, también de sus antecesores. Y por eso se colectiviza, se va contagiando la vana manera de vivir. ¿Y qué es la vana manera de vivir? Vivir para lo natural solamente y para lo pasajero. Es vano si eso va a pasar. No es permanente. Es vano porque no tiene el mejor resultado, que es la salvación, que es la vida eterna, el no ver más sufrimiento, el que la justicia prevalezca es lo profundo, lo verdadero. Lo contrario, eso es vano, es pasajero. Y por eso, de tal manera, entonces nosotros tenemos que vivir para quien nos libró de lo vano y empezar a disfrutar de esos beneficios. Yo comienzo ya a disfrutar los beneficios de eso cuando el Señor me mostró que, por ejemplo, en mi área sentimental, amorosa, romántica, yo vivía conforme a los rudimentos del mundo. El Señor me hace nueva criatura con nuevos principios, con una ley correcta. Mi esposa es beneficiaria de esa renovación. Yo también, por supuesto. Y porque ahora nosotros, viviendo bajo su instrucción, o más bien con su mandato, porque no somos nuestros, entonces ahora hacemos las cosas correctamente. Yo también soy muy beneficiario de que mi esposa ya no maneja, o sea, nunca desde el principio, porque ya recibimos la instrucción de antes de casarnos, ella no maneja su relación de matrimonio como en el mundo, que se ha ido cada quien de nosotros quitando, descontaminando esos resabios, esos residuos de la vana manera de vivir, sí es cierto. Pero por eso el Señor quiere, como dueño de nuestro cuerpo, ir cada día renovándonos. Vamos a ver más este contexto de qué quiere decir que si no somos nuestros propios dueños, que no nos mandamos, que no somos nuestros. ¿Cómo esto aplica en la misma carta que vimos al principio, 1 Corintios capítulo 6? Vamos a irnos un poquito antes. O sea, si no somos nuestros dueños, hay cosas que no podemos hacer. No, por supuesto que no, porque eso no es nuestro. Nosotros estamos aquí administrando y tenemos que ser buenos administradores. Y hay cosas que no haremos porque el propietario no quiere que pasen, no quiere que se haga. En 1 Corintios 6, como le había dicho, vamos al versículo 15. ¿Qué no debe ocurrir en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestras manos, en nada? Bueno, dice así, 1 Corintios 6, del versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. O sea, nuestro cuerpo es sagrado, nuestros miembros también. Y los haré miembros, los miembros de Cristo, los miembros de una ramera, de alguien que vende su cuerpo, que vende su alma, que vende sus principios, porque ramera no solamente quien vende su cuerpo para actos sexuales, también hay un adulterio espiritual, también hay una fornicación espiritual cuando comienzo a deleitarme en ídolos, cuando comienzo a deleitarme en cosas impuras, en cosas contrarias a Dios, cuando quito a Dios
cuando soy infiel a él. Porque así como está la ramera, está el cliente de la ramera que es infiel a su pareja, por ejemplo. O a una espera, porque hasta dice, no, es que mientras que no tengo pareja, no, pero es infiel a la espera también, al plan de Dios. Así que tampoco aplica ahí. Y asimismo se desarrolla la idea en los versículos 16 en adelante de 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí vemos a quién estamos unidos nosotros. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Miren, el área sexual es muy sensible. Es muy, muy sensible. Y no puedo contaminar el cuerpo con cualquiera, con quien no es. Por eso es que Adán y Eva eran para sí mismos, ¿no? Él para ella para él, en cuanto a su vida íntima, personal, como cabezas de familia que lo fueron. De hecho, es tan íntimo que de la costilla de Adán sale Eva. ¿Para qué? Para que fueran una sola carne, para que vieran lo sagrado. Y espiritualmente el Señor nos hace una sola carne. Pero como el tema no es específicamente para casados, esto también debemos llevarlo a lo espiritual. Y además porque en eso, como decía, puede haber fornicación espiritual. Estoy con el Señor, pero estoy con con ídolos, con reemplazos, con planes B. Por eso es que un cristiano no puede tener como soporte, como plan B a imágenes. No puedo pedirle permiso a imágenes, a supersticiones, a otras ideas. Porque yo también puedo caer en la fornicación espiritual porque digo, Dios, tu palabra es verdad, pero lo que dice, por ejemplo, la dialéctica, ¿no? Del materialismo práctico, ¿no? El materialismo marxista, también es verdad. Y ahí es donde salen estos híbridos como la teología de la liberación, un poquito de cristianismo, un poco de comunismo, y lo que hace es fornicación espiritual. Y ni hablar de otras corrientes donde el cristianismo se ha fusionado con liberalismo, con evangelio inclusivo y con una serie de cosas que no son de Dios. Y en cuanto a nuestra vida personal, el que nuestro deleite sea Dios y otras cosas que no agradan a Dios es fornicación espiritual. Porque no es que no me pueda deleitar en actividades, pero ahí también soy fiel porque me deleito en lo que el Señor quiere que yo me deleite. El Señor quiere que yo me deleite en mi vínculo con mi esposa, con mis hijos, en amar a mis hijos, que yo me deleite en disfrutar de la propia naturaleza que Él me dio, guardándola con santidad. El Señor quiere que nos deleitemos en lo que comemos, pero santamente. Y por eso no nos embriagamos. Por eso lo que disfrutamos del mundo es lo que el Señor quiere que disfrutemos. Porque sí puedo disfrutar de la gente, pero como Dios quiere que disfrutemos. Y de la gente en el plano que Dios quiere que disfrutemos. De nuestros hijos como hijos. De nuestra esposa como esposa. De nuestros amigos como amigos. En ese sentido. Y esto nos debe llevar entonces a examinar cómo está nuestra vida al respecto. Y cómo está nuestro vínculo con los demás. Mire, me llamó mucho la atención porque cuando estaba examinando esta palabra, cuando dice templo en 1 Corintios 6, 19, el término es naos. Y literal, así, el término griego es naos y significa templecillos. Nosotros somos un templecillo con una capillita. Eso es el término. Y eso me puso a pensar que en la iglesia si todos somos templo del Espíritu Santo, todos somos templecillos, todos tenemos que o sea, usted es un templecillo, como una capillita, ¿no? Un lugar donde el Espíritu Santo reside. Yo tengo que cuidar no solo mi templo, sino los otros templos. Y por eso es que en Efesios 5, y esto es importante, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo como templo, pero tenemos que cuidar el cuerpo, la mente de los demás, de los otros templos que hay en la iglesia, en la reunión de los creyentes. Efesios 5, del 3 al 4.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Mm? Miren cómo lo dice aquí. Pero fornicación y toda inmundicia no se debe ni siquiera mencionar entre vosotros como conviene a santos. ¿Y quiénes son los santos? Los templecillos, los que están en la iglesia, los que estando ahí en la iglesia, entonces ahora, y por eso y por esa fe en el Señor, entonces ahora, por supuesto, son mis hermanos y yo tengo que cuidar de ellos. Pero más sigue diciendo la palabra, y en ese sentido es muy interesante decirlo, que no debemos ni compartirse esas cosas, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Por eso yo cuido a los demás, cuido a mis hermanos, cuando hace esos templecillos, cuando ni siquiera con el lenguaje, porque a veces nosotros damos por hecho que ya estamos bien, pero hay expresiones, hay palabras que ya no deben estar en nosotros. Tenemos que cuidarnos nuestras conversaciones, tenemos que cuidar las situaciones que abordamos. No puede haber chismes, por supuesto que no. No podemos alimentar ese espíritu de contienda. No puede haber mentiras entre nosotros. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es de Dios. Pero yo también tengo que cuidar los otros templecillos. Debo tener celo en ese sentido. Y me gusta cuando incluso en la iglesia uno corrige al otro. No hables así, no es ese pesimismo, no es esa manera, no es con esa ira. Para que, como dice finalmente 1 Tesalonicenses 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cada vez que nos reunimos como iglesia, buscamos al Señor, pero somos templecillos que se cuidan unos a otros. Y eso también nos hace crecer en sabiduría, en amor. Vamos aprendiendo los demás. Vamos aprendiendo a través del amor de los demás y vamos sintiendo ese amor. Y qué bueno, por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, cuidado porque tu lenguaje no es de fe, cuidado porque hay mucha molestia en tu corazón y se expresa en tus actos. Más bien, te quiero edificar, animarte a hacer lo correcto, porque yo soy templo y ya no me pertenezco. En mi mente ya no están los pensamientos que yo quiero, sino los que el Señor quiere que yo tenga. Mis manos no actúan para lo que antes actuaban, ahora ya ahora yo pongo mis manos en lo que el dueño de mí lo pongo. Pongo mis ojos donde el Señor quiere que yo los ponga. Pero te animo a que tú también estés así y nos ayudamos unos a otros. Les invito entonces que examinando ¿qué estamos haciendo? Somos dueños todavía de nosotros mismos, lo cual bíblicamente es incorrecto si realmente somos de Dios. O somos administradores y decimos, Señor, ¿dónde usted quiere que yo ponga mis ojos? ¿Dónde pongo mis palabras? ¿Dónde pongo mis oídos? ¿Dónde pongo mis acciones? ¿Por qué camino ando? Usted diga, pero enséñeme también cómo están los demás para edificándonos, animarnos. Nosotros como templecillos, como el naos de Dios, el templo de Dios, entonces nos mantengamos íntegros, bien edificados, puros y santos como tú quieres que sea. Bueno, Señor, damos gracias por este tiempo y oramos. Señor, te damos gracias a ti por esta palabra. Ya no somos dueños de nosotros mismos, es verdad. Ahora somos administradores y el buen administrador escucha con atención y hace con diligencia lo que escucha del propietario. También te damos gracias porque tú nos compraste para rescatarnos. El rescate no fue para un acto de codicia obtener más y más para ti, sino para que nosotros estemos contigo salvos, sanos, para que tú nos liberes de nuestra vana manera de vivir y por eso nos instruyes en todo tiempo, para caminar conforme a tu verdad. Señor, te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, tanto que ya no nos ves como propiedad ajena que tú guías, sino como tuya. Y gracias por Cristo dar toda tu sangre. De hecho, en la primicia de tu sangre fue en el Getsemaní, para que fuera claro que no es que te quitaron la sangre, tú la pusiste. Cuando aún antes de que te tuviera, tú en la angustia derramaste tu sangre mezclada con tu sudor, Señor. Señor, gracias por este tiempo tan especial, el cual bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.